Hola, bienvenidos a la Escuela de Adoración en Espíritu y Verdad. Qué bueno verles aquí nuevamente cada miércoles en la que estamos subiendo la enseñanza por medio de este canal para que puedas aprender, para que puedas formarte, para que tu espíritu sea despertado y sea enfocado y orientado hacia la adoración que es por medio de la presencia, de la gloria, esa adoración y esos adoradores que se levantan y que se activan para adorar al Padre. Hoy quiero hablarte acerca de Juan capítulo 4, versículos 20 en adelante. Sé que es una historia que muchos conocen. De hecho, cuando las personas van a hablar acerca de la adoración, usan mucho esta escena, ¿verdad? Sin embargo, yo quiero que aprendamos hoy algunos principios, algunas cosas. Lo más interesante aquí, quiero empezar planteando esta plataforma. Lo más interesante aquí es ver cómo Jesús, que está teniendo una conversación con esta mujer, en la que inicia hablando de muchas cosas de su vida personal, en la que de alguna manera le está abriendo los ojos acerca de la realidad que estaba viviendo esta mujer. Quiero decirle que no son temas divididos, porque es un solo capítulo, una sola conversación. Quiero decirle que cada tema o cada intervención que Jesús estaba teniendo allí con esta mujer estaba vinculado y estaba llegando a un solo punto de convergencia, era la vida espiritual que tenía esta mujer. Esta era una mujer adoradora, pero que estaba desenfocada. Su adoración era una adoración falsa. Esta mujer estaba por mucho tiempo siguiendo una creencia, siguiendo una tradición. Era una mujer muy fiel a lo que practicaban sus padres, sus abuelos, sus ancestros. Era una gran adoradora, pero que se estaba perdiendo y que estaba de alguna manera desviada del verdadero propósito del cual Dios ahora mismo le empieza a revelar por medio de Jesús. Así que yo quiero detenerme en este primer verso, el verso 20 de Juan capítulo 4. Sean todos bienvenidos nuevamente a este su espacio. Nuestros padres adoraron en este monte, dice la mujer samaritana. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Esta mujer tenía muy marcada una tradición, una enseñanza que generación tras generación se había dado a conocer y que ella respetaba y que ella practicaba. Ella estaba conectada a un monte, pero no a la verdadera adoración. Ella estaba conectada a un lugar y empieza a discutir con Jesús acerca del lugar, pero no acerca de la adoración. Esta mujer empieza a defender aquellos aparentemente principios y creencias que tenían sus padres. Esta mujer hacía algo porque era tradición hacerlo, porque era un ritual, mas no porque realmente hubiese un espíritu genuino y un espíritu verdadero. Ella ni siquiera sabía lo que hacía. Ella lo que hacía era porque de alguna manera se lo habían inculcado desde pequeña y ella estaba acostumbrada a ir a este monte, a ir a este lugar, seguramente a hacer muchas cosas de manera repetitiva. Y hemos tratado de enseñar y de resaltar que la adoración que es al Padre, un verdadero adorador, no se vincula a cánticos repetitivos. Lo más lindo es lo que dice el salmista: traer a Jehová un cántico nuevo. Porque recordemos que esa es la esencia de nuestro Padre. En su naturaleza, todo en Él es nuevo, es diferente, es fresco, es genuino. A Dios no le gustan las oraciones vanas ni repetidas. A Dios no le gusta que nuestros adoradores o que nuestra esencia como adoradores sea una esencia donde no hay nada fresco, donde no hay nada nuevo. Si bien es cierto que tenemos obviamente nuestros, pudiéramos decir, padres de la iglesia primitiva, nuestros evangelistas, nuestros cantores, nuestros músicos, que de una u otra manera fueron inspirados por el Espíritu Santo para cierto tiempo, con canciones, con alabanzas, con melodías, que al día de hoy seguimos ministrando en nuestra iglesia por el impacto que han tenido. Bien es cierto que no podemos quedarnos solamente con lo que nuestros padres escuchaban, ¿verdad? Con lo que nuestros abuelos escuchaban en casa, sus adoraciones, sus cánticos, que repito, tuvieron su propósito para convertir, para
para traer salvación, para traer vida, para acercarnos al Padre, pero cada época es distinta y necesitamos siempre tener algo nuevo para el Señor, siempre poder conectarnos con esa esencia y saber que hay un espíritu de composición, hay un espíritu nuevo que Dios nos puede dar. Ahora bien, hemos entendido hasta este punto que ser adorador no es solamente tocar un instrumento, tener un cántico en nuestros labios, sino que ser adorador tiene que ver con una vida de integridad, de obediencia, como lo enseñaba mi esposo, el apóstol Henry, en la enseñanza anterior acerca de Jesús en el ámbito del Getsemaní y acerca de Jesús en el ámbito del Jordán. Entonces, no es solamente un cántico, eso queda muy claro. Por eso es que esta mujer tenía una adoración limitada. Entonces, número uno, estaba siguiendo tradiciones, estaba siguiendo rituales. ¿Sabes qué es peligroso? Que al día de hoy sigamos escuchando o cantando con los cánticos de hace 5 o 10 años sin el espíritu que en ese momento estas personas, estos adoradores ministraron. Una cosa es que yo cante y repita un cántico y otra cosa es transmitir el espíritu con el que ese músico, ese compositor en su momento ministraba al Señor. Porque recordemos que no se trata solo de letras, entendamos que se trata de un espíritu que sale de nosotros por medio de ese cántico, esa alabanza, esa gratitud, esa obediencia, esa rendición, ese sacrificio y todo lo que hemos venido aprendiendo e introduciendo en nuestro ser y en nuestro espíritu. Entonces tenemos a una mujer que está enfocada en un lugar y no en la persona. Error. Tú no puedes limitar o encerrar tu espíritu como adorador a un lugar. Ay, no, es que yo me siento mejor en la iglesia cuando canto. Ay, no, es que yo lo hago mejor en mi casa. Ay, no, a mí no me gusta ir a cierta iglesia porque es que las alabanzas no me gustan, no son lindas, no me conectan. No tiene que ver con un lugar, tiene que ver con una persona, la persona del Padre, de Dios. Porque nuestra adoración es para Él, nuestra alabanza es para Él, nuestra exaltación es para nuestro Padre, no importa el lugar donde estemos, aunque sí es importante, obviamente, cuando Dios de alguna manera requiere que estemos tal vez apartados específicamente en un lugar donde podamos estar solamente con Él. Pero cuando hablo del lugar, hablo de no limitar y no categorizar, porque la mujer samaritana estaba enfocada 100% era en el lugar. Ahora bien, ella no solamente adoraba desde una cultura que se había transmitido por años, sino que ella estaba convencida 100% que lo que ella expresaba como adoración era aceptado delante de Dios o era lo correcto. Ojo, era correcto para la cultura en la que ella había nacido, en la que ella había crecido, pero no era aceptado delante de Dios. Por eso es que Jesús empieza a conectar su vida personal con su vida espiritual. Cuando se llega a la conversación de la adoración, vemos en versos anteriores que Jesús ya había de alguna manera expuesto el corazón de ella, su vida sentimental, su vida sexual, su vida emocional y mental. ¿Por qué Jesús estaba hablando con ella acerca de esto tan personal y tan íntimo y de repente se llega a una conversación como en la adoración? Porque Jesús quería revelarle a esta mujer y quiere revelarte a ti y a mí en este día, en este tiempo, que nuestra vida personal no está separada de lo que damos o lo que expresamos a nuestro Padre. Ser adoradores, la palabra ser tiene que ver con algo que está dentro de mí, no algo que tengo, no algo que obtengo, sino algo que está adherido dentro de mí, que está impregnado en mí, en mi esencia, en mi naturaleza. Entonces, ser adoradores, por eso al principio de esta escuela dijimos claramente que Dios no busca adoración, Dios no busca solamente composición, eso puede hacer parte, eso es un resultado, eso es una evidencia. Dios busca adoradores, es decir, la persona como tal. Y la persona no puede desvincularse de su vida personal, es decir, yo no puedo expresarme, decir que tengo libertad en la iglesia y en mi casa no.
porque se supone que soy la misma persona que viene a la iglesia, que va al trabajo, que desarrolla unas actividades con su familia, que está en su casa, es la misma persona. Yo no puedo decir que dejo ahorita una parte de Geraldine acá y me voy a comer algo dejando una parte aquí. No, es la misma persona, es la misma esencia, entonces yo no puedo separar. Por eso es que el Señor decía, este pueblo de labios, o sea, como que me separan de labios, vienen a elevar cánticos, alzan sus manos, danzan, dicen que me aman, dicen cuán grande es Dios, exaltan mi fidelidad, exaltan mi bondad, pero ese mismo pueblo, esa misma persona, ese mismo líder, ese mismo hijo mío, está unas horas después, tal vez maldiciendo, tal vez proclamando palabras de duda, de murmuración, ¿sí? Entonces, no es lógico. Esto era lo que pasaba con esta mujer. Esta mujer tenía una vida falsa. Esta mujer tenía una vida de engaño y de desorden, pero aún así cumplía fiel y cabalmente con ir al monte, ir al pozo a adorar, a levantar una adoración junto con sus padres, junto con sus hermanos. Esta mujer iba al monte, cumplía con la sesión, cumplía con el momento de adoración, salía del monte, llegaba a su casa a encontrarse con una vida de engaño, de falsedad, fracasando sentimentalmente. Todo en su vida estaba completamente lleno de caos, lleno de confusión. Entonces Jesús lo primero que le quiere revelar frente a este ámbito que le está dando a conocer a ella, porque recuerde, ella era una adoradora, pero estaba haciéndolo desde una falsedad, desde una tradición, desde un ritual. Entonces Jesús viene a que se unifique. Jesús viene a que se unifique lo que es ella con esa expresión de adoración. En otras palabras, mujer, ¿cómo te atreves a decir que adoras al Padre? ¿Cómo te atreves a defender un lugar y a cumplir con una tradición cuando tu vida no corresponde, no es coherente, no está reflejando lo que tu cántico, lo que tu danza, lo que tu instrumento está elevando hacia el Señor? Entonces no podemos ser separados de y no podemos ser incoherentes porque Dios se va a fijar no en qué lindo yo canto, no en cuán lindo está mi vestido. Dios no se va a fijar en todo el grupo musical, ¿verdad? Compactándose. Dios no se va a fijar solamente en que sea una mujer recta y justa, ¿sí? Sino que Él se va a fijar que esa rectitud y esa justicia se refleje en todo campo. De hecho, si yo soy una persona recta y justa, lo soy. Pero si hay algo de corrupción, de contaminación en mi vida, de engaño en mi vida, pues todo en mi vida es engañoso. Sí, porque la palabra dice, si el ojo derecho está contaminado, inmediatamente todo el cuerpo va a estar contaminado. Entonces yo no puedo decir que unas veces soy correcta delante de Dios y otras veces no. O lo soy o no lo soy. Entonces vemos aquí en esta primera referencia esto tan interesante y tan importante. Peligroso que podamos decir que Dios se agrada de nuestra vida como adoradores cuando es una vida ilegal, porque no corresponde a nuestro comportamiento, a nuestra actitud, a nuestro pensamiento, a lo que hacemos a solas, a lo que hacemos cuando no estamos delante de la congregación, delante de nuestros padres, ¿verdad? Entonces, Dios, que sí lo sabe todo, lo conoce todo y lo ve todo, Él es el único que va a saber si realmente tu adoración, tu expresión es correcta o es ilegal. Veamos el versículo 22. Vamos a ver la respuesta de Jesús. Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabes. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mire, Dios no le estaba a Jesús aquí, no le estaba reclamando que adorara, porque adoración había. Jesús no le estaba conflictando acerca de qué pasa con ustedes que no adoran al Señor, que no honran al Señor, porque adoración había. El problema no era la adoración, el problema era que ellos, o ella en este caso,
su familia, su casa, no sabía lo que adoraban. Entonces, ¿qué era lo que hacían estas personas? Por tantos años, ¿qué era lo que hacían? Por tantas horas tal vez, porque era gente, si algo que tenían estas personas, equivocadas o no, era que desde muy pequeños se consagraban al templo, estudiaban las escrituras, era gente que respetaba mucho el tema de estar conectado a una palabra, de escuchar la palabra de los rabinos, de los que enseñaban la ley, ¿verdad? Entonces vemos que aquí el problema no era la adoración, porque Jesús le dice, ustedes adoran y nosotros adoramos. Ahí no hay nada que hacer. El problema es que ustedes desconocen, ustedes no saben lo que están haciendo, nosotros sí. La gran diferencia entre tú y yo no es que tú seas una adoradora samaritana y que yo sea un adorador judío. Ese no es el problema. El problema no es que tú eres un adorador de X doctrina o de X denominación y yo soy una adoradora de X iglesia. El problema no es que tú adores en una iglesia grande y yo adore en una iglesia pequeña. El problema no es que tú estés haciendo parte de la congregación junto con el pueblo, allí sin un micrófono adorando y yo esté aquí adelante adorando. Ese no es el problema. La diferencia o el problema o la gran diferencia entre tú y yo no es un lugar, no es una denominación, ni siquiera es un cántico, porque el cántico que tú cantas allá yo lo puedo cantar acá. La gran diferencia es que tú no sabes lo que estás haciendo, pero yo sí, le está diciendo Jesús. La gran diferencia es que tú no conoces, tú no entiendes lo que estás haciendo, tú no tienes entendimiento, tú no tienes respeto, tú no tienes reverencia, tú no sabes a quién estás deshonrando con tu adoración, porque tu vida es una deshonra a Dios, aunque respetas los estatutos y los mandamientos de la palabra, pero también de tus padres. La gran diferencia entre tú y yo es que yo sí conozco a quién adoro, yo sí sé para quién es mi adoración, yo sí sé para quién vivo, yo sí sé a quién soy obediente, yo sí tengo experiencias con mi padre, yo conozco a mi padre y yo sé quién es mi padre, pero tú ni siquiera, mujer, sabes quién está frente de ti. Si tú supieras a quién adoraras, sabrías quién soy yo. Por eso Jesús pudo ser profeta para esta mujer. Por eso Jesús pudo revelar lo que había en el corazón de esta mujer. Por eso Jesús pudo decirle con toda autoridad, yo soy el agua, yo soy la verdadera agua de vida que tú necesitas. Porque Jesús estaba conectado a la verdadera fuente de adoración, pero esta mujer no. Su pozo era falso, su agua era falsa, su tradición era falsa, su vida era llena de desorden, llena de engaño, y ahí estaba la gran diferencia, ¿ves? Entonces, ¿cómo poder yo marcar la distinción? ¿Cómo poder tú entender que no eres parte, no es hacer parte de un grupo musical, no es hacer parte de un grupo de alabanza, no es que te conectes o que te congregues en un lugar donde todo el mundo dance bonito y donde los cánticos suenen lindo, no es solamente cumplir con unas tradiciones, no es solamente hacer sacrificios y ya. ¿Cuál es la diferencia entre tú y los que muchos sacrifican para Dios? Debe haber una diferencia, y la diferencia es que tienes que conocer para quién lo estás haciendo, por qué lo estás creyendo, la fe hacia quién la estás teniendo realmente. ¿Sabe? Mucha gente que hoy dice adorar al Padre, mañana está creyendo en otra cosa. Mañana está creyendo en lo que el médico le receta, en lo que la vecina le sugiere que haga, en lo que incluso los profesores pueden decirle acerca de su hijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no entienden realmente a quién están adorando, no saben, no conocen. Qué lindo, pero qué tremendo esto, ¿verdad? Así que Jesús la reubica y le dice, ese es el problema. La adoración que ustedes están emanando, la adoración que ustedes están levantando hacia mi Padre es totalmente desconocida. ¿Cómo sabes tú que tu Padre, el Padre Dios, el Padre de los cielos, aplaude, se deleita, se regocija, acepta lo que tú haces como adorador? Tenemos que preguntarnos eso, tenemos que ser conscientes de eso.
Tenemos que ser muy conscientes. Muchas veces nos enfocamos en que, hablando de la parte musical, que la gente aplauda, que la gente lo reciba, que la gente entre en el ambiente, que de pronto a los pastores les guste, que a los músicos les guste, se sientan bien, ¿verdad? Pero no se sientan a preguntarse, Dios, ¿te estás deleitando? Padre, Espíritu Santo, ¿estás aceptando esta adoración? ¿Estás aceptando este sacrificio? ¿Sabe? Hay gente que dice, Señor, me he sacrificado tanto, Señor, he hecho tanto. Bueno, pero ¿te has preguntado si lo que has hecho Dios te lo ha pedido? Lo que Abraham hizo como adoración, que era sacrificar a su hijo, no fue porque él quisiera, voy a sacrificar a mi hijo para que Dios me bendiga o para que Dios me escuche. No, ese sacrificio Dios lo pidió. Entonces yo necesito estar atento a lo que Dios pide. Yo necesito abrir mis oídos, mi entendimiento y mis sentidos a lo que el Padre quiere escuchar, a cómo el Padre, hoy el Padre quiere que yo cante, hoy el Padre quiere que yo solamente me humille, me postre, hoy el Padre quiere que yo haga algún sacrificio por Él, hoy el Padre quiere tal vez que yo en obediencia haga alguna instrucción que Él me quiere dar a conocer. ¿Qué es lo que el Padre quiere? No es lo que yo quiero. Recordando la enseñanza que mi esposo nos ministraba en la anterior enseñanza, el error de Jesús fue precisamente ese, en el momento del Getsemaní, cuando él se desenfocó de qué es lo que quiere Dios, y él se enfocó en él. Él se enfocó en sentir su alma, él se enfocó en hacerle caso a sus sentimientos, él se dejó contagiar del miedo en el que estaban sus discípulos. Pero cuando él estuvo en el Jordán, él estaba en un espíritu diferente. Él estaba completamente dispuesto en obediencia a lo que el Padre quería. El Padre quería que él se dejara bautizar por Juan. El Padre quería que sucediera de esa manera. Pero cuando Jesús se desenfoca y empieza a escuchar su alma y empieza a escuchar sus sentimientos y se deja contagiar del ambiente, allí es donde Jesús se desvincula completamente del Padre y por eso termina actuando no conforme a lo que el Padre quería de él, sino conforme a lo que Jesús estaba haciendo. Por eso Dios no le respondió, porque era un momento de Jesús, no de Dios. ¿Y cuántas veces han sido momentos tuyos, personales? Es que yo quiero, es que me gusta tanto este cántico, ay, es que yo quiero hoy adorar, ay, es que yo quiero hoy humillarme. No es lo que tú quieras. Y no estoy diciendo que haya momentos donde estés tan cargado que necesitas ir al Señor, y no estoy hablando de eso, me estoy enfocando en el campo de la adoración, de un verdadero adorador, que quiere y sabe lo que está haciendo y para quién lo está haciendo. Vayamos un poco más adelante. Vayamos un poco más adelante. Sigue diciendo Jesús en el versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿sí ves? Allí una vez más Jesús le deja claro y le dice verdaderos, no adoradores, porque hay mucha adoración, hay muchas personas que están allí levantando sus cánticos, sus manos, pero es el momento de identificar los verdaderos, los genuinos, los que cumplen el perfil de lo que Dios está buscando. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ok, ¿qué es lo que está buscando el Padre? Personas, verdaderos adoradores, porque el Padre quiere que le adoren. El Padre sí demanda de nosotros una adoración. El Padre sí demanda la exaltación, la gratitud, el reconocimiento, el que le proclamemos. El Padre sí lo demanda. Si alguien dice, Dios no necesita nada, Dios no requiere nada, este texto que nos revela aquí Jesús, que le está dando a conocer, porque le está enseñando a la mujer samaritana, le está despertando un espíritu verdadero acerca de la adoración, le está diciendo, el Padre hace una demanda. El Padre quiere que le llenen, que le sacien. El Padre quiere que su trono sea perfumado de verdaderos adoradores. Él está buscando. Y en algún momento lo compartía y lo decía, cuando Dios busca, cuando Dios se toma
el espacio, el tiempo para buscar, es porque es algo tan exclusivo y tan importante para Él. No en todo el recorrido de la palabra vemos a Dios buscando. Vemos al principio en Génesis que Dios buscó una mujer idónea para Adán, porque esto habla del nivel de importancia. Buscó, se tomó el tiempo de buscar, o sea, no es algo al azar, no es algo que él simplemente pudo haber dicho nuevamente con su boca que se haga la mujer. Él buscó entre los seres vivientes, entre lo que ya había creado, pero no lo halló, y es allí donde tiene que buscar dentro de Adán. La palabra dice acerca de los intercesores, de los atalayas, de los vigilantes. Dice, busqué quien hiciera vallado, busqué quien se parara en la brecha, busqué quien hiciera justicia en la tierra, busqué quien se parara en medio de la maldad y de la justicia. Busqué, pero no había ni tan solo uno. Así que Dios busca, en cuanto al matrimonio, la mujer idónea, Dios busca intercesores, hombres y mujeres que se levanten en pie de lucha, vigilantes, atalayas, pero también vemos en Juan que Dios busca que le adoren, pero verdaderos adoradores, personas. Porque la creación dice que la creación le alaba, que todo lo que respira alaba al Señor. Pero para el Señor no es suficiente eso. La palabra dice en Apocalipsis, lo dice en las visiones que tuvo Ezequiel, por ejemplo, que hay ángeles, que hay arcángeles, que hay querubines. El Señor tiene todo un ejército celestial que le adora, que día y noche no se cansa de exaltar su grandeza y su deidad. Pero eso no es suficiente para Dios, y no solamente es suficiente, es que Él quiere que aquellos que hizo a su imagen y semejanza le adoren. ¿Sí? No solamente le den a Él un cántico, sino que le representen. Porque adorar, cada vez que tú eres testimonio en la tierra de Dios, cada vez que tú manifiestas la imagen y te acercas a la estatura perfecta del Cristo resucitado, cada vez que tú reflejas y te haces un buen representante del Señor de los cielos en la tierra, tú le estás adorando. Tú le estás dando la adoración a Él, porque estás haciendo que el que te ve, que el que te oye, que el que te sigue, entonces responda a Dios, quiera seguir a tu Dios, quiera conocer a ese Dios, quiera poner su fe en ese Dios. Y eso es lo que lo engrandece a Él. Que la gente venga y crea, que la gente venga y le conozca, que la gente venga y le adore, porque hay uno que está cumpliendo esa responsabilidad o ese perfil de verdadero adorador. Así que quiero dejar ahí para que podamos juntos, a partir de esta enseñanza de hoy, evaluar, ¿verdad? Evaluar nuestra vida, compararla, ¿verdad? Con lo que muchas veces expresamos o damos al Señor, y que podamos reflexionar en cada uno de estos principios. Yo creo que más que principios, en esta revelación tan profunda, sabes, aunque esta mujer fue exhortada, aunque esta mujer fue puesta al descubierto, no avergonzada, puesta al descubierto, aunque esta mujer fue redireccionada respecto a una creencia errónea que tenía frente al monte, frente al lugar, frente a la adoración, frente al pozo, a pesar de todo eso, fue la única mujer que Jesús escogió para revelarle acerca de lo que el Padre buscaba. Fue la única mujer que Jesús escogió para sentarse a darle el misterio de los verdaderos adoradores. Porque, repito, ella lo necesitaba. Ella era una mujer que estaba encapsulada en una idea errónea, en una vida falsa, pero que cuando fue libre a través de esta revelación, porque Jesús no le impuso manos, Jesús no oró por ella, Jesús no le ministró liberación, Jesús simplemente le exhortó, le enseñó, pero le dio la mayor revelación. Y cuando a ella se le abrieron los ojos y el entendimiento respecto a la revelación de los verdaderos adoradores, ella fue libre, ella renunció, ella se desvinculó del monte, de las tradiciones de sus padres. Ella dice que soltó el cántaro, se olvidó del pozo e inmediatamente se fue a rendirle esa adoración, a hacer realidad lo que había recibido de parte de Jesús. Así que este es un tiempo propicio, esta es la hora,
esta es la hora que Dios ha marcado para que adoradores como tú, para que verdaderos, genuinos como tú, el Padre está buscando, se despierten, se activen y puedan romper la limitación que han tenido para este tiempo. Un abrazo para todos, gracias por seguirnos, los esperamos en una próxima oportunidad. Gracias.